Seguimos poniendo la mañana en camino, seguimos escuchando la música de Prince, hoy a 5 años de su muerte. Estamos en el 98.7, algunos mensajes llegan a través del 099-894-987. Si retrocedemos al pasado, los 13 bancos que quebraron en el segundo gobierno herrerista hasta 1966 significó una millonada de dólares de pérdida que se socializaron. Las ganancias para ellos, las pérdidas para nosotros. Esto lo dice Lalo de Nuevo París, que se fue al segundo gobierno del Partido Nacional, ¿no? Del 62 al 66. Mirá, tiró el chico lejos. 099-894-987. Abrimos los brazos para recibir, lo hacemos con mucha alegría. Hoy sí vamos por la revancha al diputado del gobierno, diputado de Montevideo, diputado de la lista 71, Juan Martín Rodríguez. Hola, Juan Martín. ¿Hoy sí me escuchás? Buen día, Alejandro, te escucho impecable, te veo mejor. Un saludo a toda la audiencia y un placer estar con ustedes. Arriba. Bueno, naturalmente, ayer hicimos el intento de enmarcar la charla en este primer año de gobierno, por supuesto, atravesado por la emergencia sanitaria y todo lo que conlleva de la perspectiva propiamente sanitaria, económica, política, etcétera. Pero me parece que hoy se impone que, ya que se dieron a conocer, tal cual estaba previsto, medidas por parte del gobierno, y allí estuvieron 4 secretarios de Estado comunicando a la población distintas medidas. Bueno, lo primero que necesito saber es que, primero una curiosidad, ¿qué tanto vos, en la medida que sos integrante del gobierno en tu condición de representante nacional, sabías de esto, para saber un poco cómo funciona la cosa? Y segundo, ¿qué te parecen las medidas dadas a conocer? Que son varias y diversas, ¿no? Exacto, Alejandro. En primer lugar, las medidas que se adoptaron, creo que en términos generales han sido catalogadas como positivas, y no lo digo solamente desde el gobierno. Anoche hemos podido escuchar actores no solamente político-partidarios, sino también del sector gremial y diferentes colectivos, que más allá de algunos poder considerarlos insuficientes, todos han entendido que van por el sentido correcto y que son positivas. En cuanto al conocimiento detallado, bueno, teníamos una idea de por dónde podían llegar a venir. De hecho, se habían acercado propuestas en lo personal, junto con otros compañeros de la bancada de diputados del Partido Nacional, habíamos acercado algunas, puntualmente una que la ministra anunció, que fue la postergación de los pagos de las cuotas de créditos bancarios, y que la ministra anunció que ya en los próximos días el Banco Central iba a brindar más detalles, pero que se iba a ir por ese camino. Y en términos generales podemos decir que van en la línea de lo que ayer en la mañana, en los minutos que tuvimos oportunidad de conversar, decíamos: la prudencia, la cautela, la responsabilidad. Llevamos un año y pico de pandemia, y más allá que en lo sanitario podamos ver que en los próximos meses se pueda dar lo que se considera o se cataloga como inmunidad de rebaño, sabemos que las consecuencias económicas, laborales, sociales, no se van a terminar ni en junio ni en julio. Por lo tanto, todas las medidas que fueron anunciadas están dadas en ese mismo camino, de marcar un paso corto, pero sabiendo que seguramente en las previa del segundo semestre también se tengan que adoptar medidas para la segunda parte del año, porque van a haber muchos compatriotas que la van a venir corriendo de atrás aún en ese momento. Ajá. Entonces, a ver si resumo bien las primeras cosas que expresás. Son medidas que advertís, además, que en líneas generales han sido bien recibidas. Da la sensación que el matiz, o no, sacarle la palabra matiz, diferencia. Bueno, ya hablaremos con tu colega Tato Olmos, con quien creo tenés buena relación, ¿no? Tato es un crack, y lo digo no solamente como colega, sino como persona. Así que, y es un placer intercambiar, coincidir y discrepar con él. Bien, perfecto. No me extraña nada que te expreses en esos términos. Curiosamente, además, son 2 legisladores que ofician como representantes nacional por primera vez en esta legislatura, ¿no? Así es. Bueno, pero volviendo al trillo, me da la impresión, por las cosas que he escuchado ayer mismo en la noche, hoy en las mañanas, incluso en otros medios de comunicación, que el argumento político, si querés, por parte de la oposición, podría resumirse: la dirección es correcta, y en todo caso hay como 2 salvedades o diferencias, cada uno pondrá el término que mejor le guste.
llegan un poco tarde y aún así son insuficientes. Sobre estos dos paradigmas, ¿tú qué tendrías para decir? Teniendo en cuenta que además anticipaste, a ver si te entendí bien, que no está cerrada la puerta para profundizar aún más en otras medidas o en las mismas, pero hacerlas vigentes por más tiempo o con acceso a más personas. Contame algo de eso. Exactamente, lo que dice la oposición en cuanto a su carácter de insuficiente y tardías, que es los principales argumentos que hemos podido escuchar a lo largo de estas horas y leer en ese sentido, la respuesta es muy clara, lo adelantábamos ayer justamente. Si en su momento, estamos hablando de hace un año atrás, en marzo, en abril del 2020, se hubiesen tomado medidas más drásticas, con mayores erogaciones, vaya a saber cuánto hubiese soportado nuestra economía. Y es decir, cuando hablo de economía, uno no, cuando habla en esos términos, no, tiene que olvidarse de grandes cuestiones. ¿Cómo afectan el bolsillo de cada uno de nosotros el día de mañana? Por lo tanto, seamos conscientes que en la medida que el Uruguay, todo el Uruguay, ha sido prudente en materia de las erogaciones y lo que nos ha permitido llegar a este momento pudiendo continuar y profundizar en algunas de las medidas y que, repito lo que dije hace unos minutos, no descartamos y estamos convencidos que seguramente en los próximos meses van a haber nuevas medidas para los sectores que más han sufrido y ha golpeado la pandemia. Pero bueno, si estas medidas hubiesen llegado en otro momento, vaya a saber si hoy estaríamos en condiciones de poder continuarlas. Y ahí no quiero repetir, pero debo hacerlo en lo que dije ayer. Sí, sí. Hay países que de primera salieron a dar golpes, shocks económicos de inserción, de inyección económica, y lo que terminó pasando a los pocos meses es o que lo redujeron o que lo sacaron. Y ayer la ministra fue en esa línea. Lo peor que puede pasar cuando se da un apoyo es que en el medio del camino tener que sacarlo. Por lo tanto, compartimos que el camino es el correcto. Naturalmente, reitero, nada va a ser, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué no va a ser suficiente? Porque suficiente va a ser el día que todos los compatriotas que han sufrido los perjuicios económicos vuelvan a su lugar de trabajo, en aquellos que están en el seguro de desempleo, o aquellos que lo han perdido recobren su trabajo, y aquellos comerciantes que vendían una cantidad determinada previo a marzo del año pasado vuelvan a vender y mejoren. Eso va a ser suficiente. Hasta entonces, el camino es tratar de ayudar. Las ayudas nunca son todo lo que quisiéramos, es lo que se puede. Y sin irnos, porque escuchaba las preguntas que hacías al término del bloque anterior y al principio de sin irnos ni a ANCAP, ni a muchos años antes. Yo me voy ahora nomás. La situación, ¿por qué Uruguay, por qué nuestro país, y en esto hay que ser bien intencionado, de sobremanera? ¿Por qué Uruguay ha podido dar un respaldo sanitario, social, educativo, tomar medidas, no estar discutiendo como países vecinos que tenés a un poder judicial de una provincia o de una ciudad autónoma diciendo una cosa y tenés al gobierno nacional diciendo otra? O sea, ¿por qué no se ha llegado a esa instancia? Porque la institucionalidad nacional, esa que se ha construido a lo largo de años, décadas, donde el Partido Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, todos los partidos que le ha tocado gobernar han colaborado en ese sentido, Sí. ha permitido afrontar con otra espalda. Ahora bien, la situación económica cuando tomó el gobierno el pasado 1 de marzo del 2020, el presidente Lacalle Pou, no era la mejor como para empezar a sacar la máquina y empezar a imprimir dinero y tirar y sacar la plata a la calle, porque eso, la consecuencia el día de mañana, y sobre todo en los sectores más vulnerables, es mucho peor. Es verdad. Coincido además en mi carácter de ciudadano en advertir que hay fortalezas que exhibe el Uruguay como tal y que son hijas de la construcción colectiva, ¿verdad? Y por lo tanto, más allá de las diferencias legítimas, y agrego yo, bienvenidas, porque en la política se basa en que haya diferencias acerca de cómo abordar los mismos temas y los mismos problemas. Me parece que es bueno señalarlo. No obstante, con relación a este punto, es verdad, está siendo coherente tanto ayer como hoy en admitir que de alguna manera haber actuado más rápido hubiese implicado tener la incertidumbre de cuánto tiempo,
Y cualquiera puede razonar, de verdad, yo comparto esa mirada. Cualquiera puede razonar acerca de que, bueno, y no me quedaré corto de billetera, ponele, en un momento donde puede ser peor, y lo que yo quise hacer para ayudar termina siendo una mala noticia. Sobre este tema, que lo he hablado con muchos actores, no solo del ámbito político, sino también del académico, el argumento es que los aportes que hubiesen significado para haber actuado en forma más intensa y más temprano, en efecto hubiesen implicado un aumento del gasto y, para decirlo claro, incluso un aumento en el déficit fiscal. No necesariamente están compartidas, quiero decirte, querido Juan Martín, la mirada que hiciste ayer acerca de que eso hubiese empujado al proceso inflacionario. Yo eso no lo he escuchado, pero sí hay algo así como consenso en admitir que hubiese empeorado el déficit fiscal. Pero para eso la respuesta es, sin embargo, Uruguay ahora, justamente el Uruguay exhibe una solidez que otras naciones no, a propósito de un posible endeudamiento, que los organismos internacionales y el mundo todo, de alguna manera lo está propiciando. Y otro aspecto importante que vos decís, y que es muy cierto, cuando el gobierno actual accede al mismo, Uruguay lucía con un déficit fiscal demasiado alto y preocupante. Es más, alguien podría decir que es una de las razones por las cuales ustedes ganaron la elección, ¿no es cierto? Ahora bien, sin embargo, pandemia mediante, Uruguay quedó paradójicamente como uno de los países que luce no tan alto déficit fiscal, y en comparación con otros el problema no es tan grave. Por lo tanto, ese argumento parece un tanto menos firme y se empalidece un poco a la hora de reclamar acciones más tempranas del gobierno, incluso el año pasado. ¿Tú qué decís a eso, diputado? Que sigo el razonamiento y tiene una lógica más que clara, o sea, uno no puede compartirla, no, pero la lógica es real. Ahora bien, cuando hablamos y los organismos internacionales y las potencias del mundo exhortan, sugieren, establecen las posibilidades de endeudarse a una tasa muy baja, casi prácticamente una tasa cero o muy cercana. Eso es una realidad. No es lo mismo para Argentina, para Brasil, para países con otra espalda, con otra potencialidad, que tal vez hoy están atravesando procesos inflacionarios que rondan el 40%, y por lo tanto podrá discreparse, podrá no estarse de acuerdo, pero hay una realidad. Es cruzando el río, vemos un proceso inflacionario que se ha dado. Y eso uno podrá gustarle o no gustarle, pero está arriba de la mesa. Ahora, si Uruguay aumenta su endeudamiento, eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, es deuda que hay que pagar. Y si Uruguay tiene que ser cuidadoso con las finanzas públicas y con su déficit fiscal, que capaz que uno cuando habla de déficit fiscal suena demasiado frío y se embarca en una discusión que dice, bueno, a la gente, al trabajador, ¿a mí qué me afecta el déficit fiscal? Yo quiero poder laburar, que me paguen mi sueldo, poderle comer a mis hijos, darle una buena educación. Ahora, el déficit fiscal, entre otras cosas, es lo que genera que el Estado no pueda colaborar, apoyar, respaldar e inyectar todos los recursos que entienda necesarios y convenientes en ayuda a aquellos que más difícil la tienen. Pero a su vez, a aquellos que capaz que tienen otro sostén, también se le complica la cosa, porque donde eventualmente tus costos de vida, tus necesidades se afronten con determinados dineros y esos dineros pasan a ser insuficientes el día de mañana, esa es la política macro que hay que tener en cuenta, que es difícil, y ojo, y a todos, a mí también me resulta, cuando uno se embarca en la discusión política del déficit, la macroeconomía, y habla en términos difíciles, y cuando en realidad lo que la gente quiere escuchar es, asegúrenme que yo tengo un laburo, que puedo recibir un salario digno, y que con ese salario digno, junto con mi pareja y mi familia, y mis hijos puedan salir adelante y progresar. Ahora, todo eso, si uno se olvida, lo que termina pasando, en definitiva, es que el ciudadano, el laburante, el madrugador, el que sale todos los días a pelearla, si se adoptan medidas que tal vez no son debidamente analizadas y puestas en la balanza, las consecuencias del mañana, y sobre todo para los más vulnerables, pueden ser mucho más
perjudiciales que acciones más limitadas en el día de hoy. Pero acá no entendí, a ver, explícame Juan Martín que no entendí. Por esas medidas de ayuda a los más vulnerables, ¿por qué habría de afectar a al verdadero guapo, como dice la canción, que se levanta todas las mañanas para ir a laburar? No entiendo por qué sugerir que si se hubiese ayudado a sectores que ya han caído en la pobreza, eso implica que para, qué sé yo, mi viejo que es herrero de obra, ahora está jubilado, o mi vieja que fue empleada doméstica, ahora está retirada también, ¿por qué para ellos hubiese sido una mala noticia? No entiendo el vínculo. Bien, a ver, primero, la inversión que el gobierno, el país, el Uruguay todo, realizó el pasado año por encima, o sea, estamos hablando de reforzando las políticas sociales y la inyección de dinero en lo que es MIDES, BPS, etcétera, fue una inversión muy importante. Pero insuficiente, ¿no? Porque 100.000 de los nuestros cayeron en la pobreza. No, a ver, yo quiero ser coherente y me gusta ser coherente y trato de serlo. Por eso siempre comencé diciendo que nunca nada va a ser suficiente. Y partí de la premisa de cuál es el concepto de suficiente. O sea, nunca va a ser suficiente. Ahora bien, si nuestro país hubiese destinado muchísimo más dinero del que ya destinó, estamos hablando de más de 700 millones de dólares, y se prevé para este año, que como se dijo del 2021, pero en realidad las medidas en su mayoría llegan hasta junio. Por lo tanto, los 900 millones que se están estimando de dólares para el 2021 va a quedarse más que corto, va a ser una cantidad mucho más amplia. Y de lo que hasta ahora se ha invertido, se ha inyectado, cerca de 200 millones de dólares han tenido destino el MIDES y lo que es puntualmente políticas sociales a través del refuerzo de lo que es las canastas de emergencia, las AFAMP, bueno, lo que se conoce, bueno, la TUS, la Tarjeta Uruguay Social, después a su vez destinos vinculados a ollas y merenderos, comedores este año de más de 220, cerca de 220 millones de pesos. O sea, hay una inversión, hay un concepto de necesidad de que el Estado tiene la obligación de no dejar que los más vulnerables queden por el camino. Ahora bien, y ahí voy a la respuesta concreta, destinar o no valorar debidamente y no poner en la balanza que destinar más dinero, como se solicitó en su momento por la oposición, en el comienzo de todo esto se pedía un ingreso extraordinario por 3 meses. En ese momento hablaban, no recuerdo mal la cifra, pero entre 13 y 16 mil pesos aproximadamente. La realidad es que esos números, que en su momento la oposición le dio un valor determinado para los primeros 3 meses, hubiese sido muy difícil, con la lógica de que aquel que recibe y no volvió a estar en una situación igual a la previa al 13 de marzo, poder quitárselo. O sea, a ver, cuando la pandemia disparó, que 400.000 compatriotas estaban en una situación muy complicada, irregular. Eso que resulta que al 12 de marzo estaban bien y el 13 pasaron a estar muy mal. No, lo que evidenció la pandemia es que estaban en una situación complicada y que obviamente situaciones como estas lo que provoca es que cuando vos estás medio tecleando y el mango no te llega, hay veces que los pagás y al mes siguiente capaz que estás, yo qué sé, entregás una parte en un crédito que tenés o dejás de comprar alguna cosa, te haces sacrificios y a la primera de cambio se te complica la mano y obviamente eso te va a golpear. Ahora, no es que 100.000 pobres de buenas a primera como se han intentado manejar. Hay 100.000 compatriotas que lamentablemente estaba en una situación muy compleja el año pasado, previo a la pandemia, y que todo esto, a pesar de todas las ayudas y de toda la inversión que el Estado ha hecho, le ha sido insuficiente. Eso es real. Ahora bien, podría haber sido mucho peor, porque la inversión que tú, que yo, que todos los uruguayos con nuestros impuestos hacemos y invertimos para las arcas del Estado, porque el Estado somos todos, ese dinero se destinó y evitó que muchos más compatriotas cayeran en la situación. ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente. ¿Estamos contentos? No, no estamos contentos. ¿Hubiésemos querido que todo esto pasara? Sí, hubiésemos querido que todo no pasara. Lamentablemente el mundo se encontró con esto y Uruguay no es una isla, ni en el mundo, ni en esto tampoco en lo sanitario. Sin embargo, Uruguay en algunas cosas luce como una isla, porque es el país que menos
del Producto Bruto ha destinado a este asunto. Y aún así, como acabas de decir tú, es insuficiente, ¿no? Es verdad, yo no me cuesta nada coincidir en el argumento de que si no se hubieran hecho estos esfuerzos, la realidad hubiese sido peor. También podría, del mismo modo, hacerse el razonamiento inverso. Si se hubiera hecho un poquito más de esfuerzo, la realidad quizás hubiese sido menos mala. Creo que hasta ahí podemos coincidir, ¿verdad? Sí, a ver, ni que hablar, si ¿O uno no? invierte más. No, 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 a ver, vamos a compartir, el concepto general uno puede compartir, ni que hablar. Si uno invierte más dinero, seguramente si, compatriotas que están en una situación muy difícil, tal vez o no los tuvieran o la estarían menos complicada. Eso, por supuesto, negar eso carece de sentido. Ahora bien, se dice que Uruguay ha sido de los países que menos ha invertido. Se ha comparado, la CEPAL ha hecho estudios, Uruguay, el gobierno ha presentado determinada información en la cual hay determinados elementos que no se han considerado. Y yo vuelvo al inicio. Ahora bien, hay aspectos que Uruguay los tiene incorporados, y no los tiene incorporados por el gobierno de coalición o los gobiernos del Frente Amplio, ni los gobiernos, o sea, lo tiene incorporado a su institucionalidad, Sí. lo que quiere, llámese seguro de desempleo, lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que acá hago un paréntesis, un sistema que el sistema es en el nombre. Ahora, hubo muchas cosas que la pandemia evidenciaron también en sus inicios, que de sistema le faltaba mucho. Entonces, Pará. no, pero ¿Te eso quiere cuesta decir que era malo, reconocerle no, un quiere gol decir al que, Frente Amplio con el Sistema Nacional Integrado de Salud? no, lo que digo es que la institucionalidad nacional es la acumulación de esfuerzos. O Estoy de sea, acuerdo. no era que estaba ni todo mal, ni todo bien. El Sistema Nacional Integrado de Salud, como sistema, le faltaba mucho. ¿Qué pasó? Vino una crisis de este tipo y lo evidenció. ¿Quiere decir que ahora el sistema es el mejor sistema? No, quiere decir que se ha mejorado. ¿Hay cosas para mejorar? Por supuesto. Y ojalá las circunstancias normales nos lo permitan mejorar en tiempos normales. Ahora, todo eso que acabo de decir es lo que también es determinante, porque cuando uno compara los números, por ejemplo, de Uruguay y de Perú, y dice, pero Perú es mayor. ¿Ustedes saben que Perú el seguro por desempleo es una figura desconocida? Entonces, No, claro, ahora, me como el hace seguro gracia por porque desempleo ya está incorporado en la institucionalidad, cuando gobernaba la izquierda del Uruguay, Perú crecía mucho, decían, mirá Perú, qué bien que le va, muchas cosas. Y ahora Perú, a lo pasa mejor que ni tanto ni tampoco nunca, no, ¿no? eso ni que hablar, pero ni que hablar que nunca es blanco-negro. Exacto, exacto. Por suerte, nada es blanco-negro. Hay De una acuerdo. gama de grises en el medio que es interminable. Lo que no se puede comparar livianamente son papas y boñatos. O sea, si cualquier ciudadano dice, bueno, sí, o la CEPAL compara datos, está en todo su derecho. Ahora, como decía el finado Damiani, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Entonces, Bien. si yo comparo un valor con otro valor que son incomparables, o sea, y acá traigo un tema que se ha hablado mucho en los últimos días, los niveles de testeo. O sea, nosotros acá sabemos en Uruguay el esfuerzo que se ha hecho en testear. En algún momento se criticó también que los testeos no eran lo suficientes, que había que testear más, etcétera. Ahora, nosotros sabemos realmente el nivel de testeo de ciertos países, donde se dice la tasa es tal o cual, y después la relación en sí de las situaciones que se encuentra en ese país no se condice en nada. Entonces, a eso es lo que voy. Cuando uno compara, tiene que tratar, siempre hay un margen de error, pero tiene que tratar de comparar cosas que son comparables. Ujú. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones lo menos equivocadas posible. Siempre hay margen de error, eso es un Ok. hecho. Pero creo que el gobierno, y a ver, y acá capaz que no es el concepto del gobierno, creo que el Uruguay en su conjunto, el pueblo, el gobierno, sus autoridades, han hecho todos el máximo de los esfuerzos. ¿Para qué? Para que esto de una vez por todas se termine y que los desafíos sean los de un país en circunstancias normales. Ojalá que sea cuanto antes. Juan Martín, te mando un abrazo. Me queda un manojo grande de preguntas para hacerte, te imaginarás, ¿no? En todo caso, me vienen como ganas de organizar. Mirá, justo ahora que por primera vez, mirá qué curioso lo que está ocurriendo hoy. Por primera vez conversar contigo, lo de ayer, si querés, fue un calentamiento. Y en un ratito, por primera vez, también voy a conversar con Tato Olmos.
¿verdad? No tengo antecedente en esa materia. Y se me ocurre que estos asuntos también estaría bueno si hay predisposición de ambas partes, de más temprano que tarde, hacer un encuentro colocando arriba de la mesa, como corresponde de las repúblicas y las democracias liberales, dos visiones sobre el mismo asunto y para ver en qué hay diferencias y para ver también en qué hay acuerdos. ¿Te parece más temprano que tarde hacerlo? Me encanta la idea, Alejandro, estamos a la orden. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y en particular a ti y al Tato Olmos, que lo voy a estar escuchando ahora al término de la entrevista. Dime, que me va a reprochar que le dejé pocos minutos. Pero bueno, en la dinámica del vivo también implica estas cosas, así que Te lo bueno. compensás mañana cualquier cosa. Ahí va, mañana traigo Estás al sistema, y te corto con esto, estás innovando en radio, estás una especie de Netflix. Viste que Netflix en cada capítulo te tira algo y al final, a los últimos 5 minutos, te tira el enganche para el próximo. Bueno, esto es lo mismo. Estás innovando en ese sentido. Exacto, te mando un abrazo y te agradezco mucho la gentileza, ¿sí? A ti y a toda la audiencia.